Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Estamos en un nuevo encuentro del podcast de la libertad de la Fundación Atlas y estamos en momentos muy especiales de la Argentina, de la historia institucional y política de la Argentina, y en este marco vamos a conversar con Gustavo Damián González, politólogo, docente de la UBA y del Salvador, Universidad del Salvador, USAL. También autor del libro Buenos Aires es cosa de varones, varones con B larga, ¿no? Muy interesante, un experto en lo que sucede en el conurbano, en la política del conurbano. Y bueno, vamos a tratar un poco el tema del estado actual de la política, las instituciones, la libertad en este momento, ¿no?, que vive la Argentina tan importante. Así que, ¿cómo estás, Gustavo? Un placer hablar nuevamente con vos. Hola Martín, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sabes que para los politólogos los años impares, viste, es como aquel que le gusta consumir y tener un shopping gratis así para poder comprar lo que quieran. Bueno, para los politólogos que nos gusta así los temas electorales, obviamente es una fiesta, realmente yo lo siento como una fiesta de la democracia. Así que te agradezco la invitación. Muchas gracias a vos y queríamos preguntarte, bueno, vamos a ir al tema del conurbano y etcétera, ¿no? Pero en primer lugar, ¿cómo ves vos este momentum político, momento del peronismo? ¿Estamos ante un fin del peronismo? Perón decía que los peronistas son como gatos en una bolsa, parece que están matando o peleando, pero están reproduciendo. ¿Esto está pasando también acá, ahora? Algo de eso hay. Mirá, la vía de ingreso del sistema político en la Argentina es muy difícil. La Argentina es el séptimo país más grande del mundo, con una heterogeneidad hermosa, pero compleja al mismo tiempo. Por lo tanto, la vía de ingreso de un partido político y armar un partido nacional realmente es un desafío que puede llevar años. Que solo lo ha logrado prácticamente el PAN, el Partido Autonomista Nacional, del roquismo, el radicalismo y el peronismo. Después no ha habido otro partido político. Perdón si alguno se siente ofendido, porque está el Partido Socialista, está el Partido Demócrata Progresista, pero la verdad es que los únicos que han sobrevivido, el PAN ya no, pero el radicalismo y el peronismo como partido nacional. Por lo tanto, declararle la partida de función a un partido político que lleva 100 años o un partido político que lleva 60 años, bueno, es muy difícil, y mucho más cuando en el caso, como vos me preguntás, del peronismo, tiene muchas gobernaciones, muchas intendencias, tiene muchos diputados a lo ancho del país. El problema que tiene el peronismo es, casi te diría, cíclico, que es que cuando no gobierna está en problemas. El peronismo es un partido de poder, es un partido de gobierno, y se lleva muy bien con el poder, la verdad es que lo disfruta. Mientras por ahí otros partidos políticos lo padecen, el peronismo como que saca lo mejor y lo peor de sí cuando está gobernando, pero cuando no gobierna hay un problema, que no hay liderazgos. Cuando el peronismo gobierna tiene un líder claro, salvo en toda la historia de Argentina el caso de Alberto Fernández. Pero después, si vos ves toda la historia del peronismo, cuando obviamente gobernaba Perón, era el líder. Incluso Isabel con lo poquito que estuvo, terminó siendo la líder del peronismo hasta el año 83. Luego viene Menem y el peronismo se convierte al menemismo y tiene un liderazgo claro. Y después viene el kirchnerismo y tiene un liderazgo claro. El problema que tiene hoy es el mismo problema que tiene siempre cuando no está en el poder. No se sabe como sujeto afuera del poder. Y entonces, ante eso, lo que empieza a suceder es una crisis de liderazgo. En este caso, por lo menos los más visibles, Kicillof por un lado y Cristina Fernández por el otro. Pero declararle la muerte del peronismo, yo no sería tan osado, mirá. Muchos decían, ya fue el kirchnerismo, y mirá, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, está dando un discurso Cristina Fernández de Kirchner, que habló la semana pasada y que hizo un rating de 8%. Cosa que hoy la tele argentina tiene más o menos un rating de 1 o de 2, o alguien que le va muy bien un 7%. Bueno, Cristina Fernández hizo el 8%, y cada vez que habla Cristina Fernández, el sistema político tambalea. Por lo tanto, declararle la muerte del peronismo, yo no me atrevería, Martín. Yo sería un poco más precavido con respecto a eso.
¿Y estamos ante la muerte del kirchnerismo o no? ¿O es una oportunidad para su fortalecimiento? No, Y puede sí, prevalecer otras líneas dentro del peronismo. Claro. Sí, acá lo que está pasando es que lo viejo no termina por morir y lo nuevo no termina por nacer. El kirchnerismo termina con Cristina Fernández. Eso es así. A diferencia del peronismo, que el peronismo pudo trascender la figura de Perón. Pero el menemismo, cuando Menem dejó el poder, el menemismo dejó de existir. El kirchnerismo no pasó eso. Cuando dejó el poder no terminó el kirchnerismo. Pero la verdad es que estamos siendo protagonistas del último coletazo de Cristina Fernández, que no quiere perder el liderazgo. Te diría, Martín, hasta por una cuestión natural. El kirchnerismo como tal ya hoy se circunscribe, te diría, a la primera y a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y un poquitito de Capital Federal. No mucho más. El peronismo, la vida del peronismo pasa por otro lado. Si vos le decís a cualquier gobernador peronista del interior o cualquier dirigente importante político, salvo alguna excepción, ninguno de ellos se identifican desde el kirchnerismo. El kirchnerismo es como sería una línea interna dentro del peronismo, que nunca, la verdad, obviamente que lo acaparó cuando era presidente de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por lo que te dije, porque manual de conducción política de Perón, ¿no? O sea, quien conduce es el conductor y no se discute el conductor, y más obviamente cuando es presidente de la Nación. Así que sí, el kirchnerismo te diría que va a hacer unos últimos coletazos. Ahora Cristina Fernández va a ser candidata, algunos kirchneristas van a ser candidatos, pero de a poco va a surgir un nuevo liderazgo y todos se van a ir encauzando en eso. Y eso va a ser, mira, te diría que casi tiene fecha, que es el año 2027. Porque en el año 2027 se va a elegir a quien va a ser candidato a presidente. Y no veo que suceda lo que sucedió en las últimas dos oportunidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Cristina Fernández, con un alto liderazgo, define al candidato a presidente. Me parece que ya 2 veces, y las 2 veces se confundió. No creo que el peronismo le dé una tercera opción. Primero optó por Alberto Fernández, primero optó por Daniel Scioli hoy está en La Libertad Avanza. Segundo por Alberto Fernández y así terminó Alberto Fernández. Creo que el peronismo no le va a dar una nueva chance para tener la lapicera tal cual la tuvo como a las 2 elecciones anteriores. Con lo cual, en el año 2027 lo que se va a definir es el liderazgo de verdad, en serio. Ahora hay ruidos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que quiere ser, pero no es. La expresidenta, que es, pero no va a ser. Y entonces, en ese sentido te digo que es lo viejo que no termina de morir del todo y lo nuevo que no termina por nacer. El excelente título de tu libro referido a los varones del conurbano, ¿no? Con B larga, y también, ¿por qué no con B corta, ¿no? Porque se mezcla en la figura del caudillo un personaje bastante interesante para analizar. Te pregunto si vos ves que en esta edad media que sigue existiendo en la Argentina, más allá de que terminó el medioevo en su país, en su área de origen hace siglos, ¿persistirá? ¿Podrá sobrevivir o hay tendencias hacia un cambio? No, sabes que no veo cambios. Creo que primer conocimiento que tenemos de los politólogos es que el poder reproduce poder. El que tiene poder tiene todas las estrategias como para poder consolidar, conformar y reproducir el poder mucho más, Martín, cuando la república no funciona. Es decir, que cuando vos ves a todos estos intendentes, que son 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y no te estoy hablando que los varones son, porque en general se suele decir los varones del conurbano y los varones asociados con el peronismo. Todos los partidos políticos usan la misma lógica. Pues te puedo mostrar todos los intendentes del peronismo y todos los intendentes radicales e inclusive los vecinalistas. Muchos de ellos durando 20, 30, 40 años en el poder. Y todos ellos utilizando más o menos lógicas parecidas. No hay disociación entre Estado, gobierno, partido político y persona. Casi son como de manual. Vas a cualquier municipio y el camión de basura tiene nombre de intendente. La parada de colectivo tiene nombre de intendente. Las escuelas tienen no menos de 3 o 4 fotos del intendente. Vas a enterrar a tu abuela
y ves la cara del intendente en el cementerio. Con lo cual, la presencia de los intendentes es omnímoda, el poder que tiene de difundir. Los niños conocen antes al nombre del intendente que la palabra Coca-Cola muchas veces, porque lo tienen en el jardín de infantes, lo tienen en primario, lo tienen en todos lados, con lo cual no veo, y vos fíjate, ahora se está rediscutiendo de nuevo el tema de las reelecciones permanentes, porque en la provincia de Buenos Aires hay reelección permanente. Y entonces muchos intendentes ganan por el 60, 66, 70% de los votos, y esto no tiene que ver con fraude ni nada por el estilo. Ahora, si esto vos lo ves en la política subnacional, esto también está estudiado. Hay un texto de Gibson, que no es argentino el hombre, es británico, y estudia los regímenes subnacionales en los países federales. Muy interesante, porque lo que dice en la hipótesis central es que, sin ninguna duda, da el ejemplo de 3 países de América Latina, ha llegado la democracia. Nadie puede decir que en la Argentina no hay democracia. De hecho, ha habido alternancia. Ya tenemos cuatro partidos políticos gobernando. Radicalismo, peronismo, PRO y La Libertad Avanza. Con lo cual, nadie puede decir que se ha consolidado la democracia y encima con alternancia. Esto nunca había sucedido en la historia argentina. Pero a nivel subnacional esto no ocurre. Neuquén, por caso, te doy un caso que no es peronista. El Movimiento Popular Neuquino gobernando 70 años. La Pampa, que no tuvo alternancia de poder de partido. Formosa, que no solo no tuvo alternancia de partido, sino no tiene alternancia de nombre. Yo vivo en Berazategui. El intendente de Berazategui está desde el año 1987. Mi sobrina este año se recibe de profesora de matemática y cuando nació el intendente era Juan José Musi. Y entonces a Berazategui le dicen Musimundo. ¿Por qué? Bueno, sí, porque es el mundo de Musi, es el Disney de Musi. Bueno, pero si fuese un caso atípico, anómalo, bueno, yo sufriría las consecuencias, pero sería un caso anómalo. Lo triste, lo difícil, lo perjudicial, es que no es un caso anómalo, casi es la normalidad. Todos los intendentes se reproducen y la personalización del intendente. Por eso te decía que no hay disociación entre Estado, partido político, gobierno. Nosotros a nuestros estudiantes les enseñamos la diferencia entre gobierno y Estado. Y no la ves. En la práctica es muy difícil explicárselo, porque si vos dice en todos los carteles, inaugura una obra pública y le ponen nombre y apellido del intendente y de los gobernadores, eso es obsceno. Porque cuando alguien hace una obra pública, lo hace a lo sumo el municipio o la gobernación, no el gobernador, a veces hasta le ponen nombre. Bueno, eso de la personalización de los candidatos hace que, más que democracia, sea un título nobiliario, de ahí el nombre Buenos Aires es cosa de varones. Varones con B larga, y de paso, también como un juego de palabras, porque de los 135 municipios, solo 6 son gobernadas por mujeres. Y ha habido muy pocas mujeres en todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires, como también en la política nacional, ¿no? Hemos tenido solo 2 presidentes de la nación, mujeres, casualmente las 2 esposas de un presidente. La primera gobernadora de toda la historia argentina fue Fabiana Ríos en el año 2007, y hemos tenido muy pocas gobernadoras mujeres, por eso es que se tuvo que hacer una ley de cupos. Bueno, eso se reproduce también en la provincia de Buenos Aires, que sí ha tenido una sola gobernadora, que fue Vidal. Y para ir terminando te pregunto, ¿nos autopercibimos república y en realidad no lo somos? Mirá, América Latina tiene unas democracias de baja intensidad en general, salvo el caso de Costa Rica y Uruguay. América Latina es una cuenta pendiente que tiene. Nuestro sistema republicano claramente que no está del todo consolidado. La injerencia del Poder Ejecutivo con la reproducción de los DNU, de todo de vuelta, porque no me gusta a mí focalizar en un partido político. Si vos ves desde la recuperación de la democracia, desde Alfonsín hasta ahora, todos han hecho uso y abuso de los DNU. Entonces, ¿eso tiene que ver con los republicanos? Y no, pareciera que no. El uso excesivo de los DNU no tiene que ver con eso. El nombramiento a dedo, casi a dedo, ya sea por decreto o por ley,
de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, para que los miembros de la Corte Suprema de Justicia sean más afines a lo que yo pienso, y bueno, eso atenta contra el sistema republicano. Los poderes delegados, que muchas veces el Poder Legislativo le otorga al Poder Ejecutivo casi un cheque en blanco para que haga lo que quiera, y bueno, estamos flacos en República. Así que sí, yo creo que es una tarea pendiente. No me gusta ser pesimista, por eso yo siempre digo que no es el mejor de los mundos posibles, pero no estamos en el peor de los mundos posibles, Martín. Nosotros recuperamos la democracia en el año 1983. Por suerte tenemos este hermoso ritual que cada año impar votamos. Eso no se perdió nunca en la República Argentina, e inclusive con una enorme crisis como en la del 2001, que un presidente se fue 2 años antes de tiempo, se resolvió institucionalmente. Bien por nosotros. Hemos entendido que la democracia es, para algunos, el mejor de los sistemas, para otros es el menos malo de los sistemas. Por caso, hemos optado a decir, bueno, hemos firmado un cheque ahí diciendo todos queremos vivir en democracia. Bolilla número 1 la hemos logrado. Tenemos elecciones cada 2 años. ¿Eso alcanza? Y no. Eso es los primeros pasos. Hice los primeros palotes. Nos falta calidad democrática. Consolidamos la democracia, pero no tenemos calidad democrática. Hemos tenido alternancia, cosa que nunca en la historia argentina. Vos pensás para atrás, Martín, que cuando Alfonsín asume la presidencia de la Nación, solo tres presidentes en toda la historia habían terminado su mandato. Irigoyen, Marcelo Telalviar y Perón. Nadie más. Bueno, hoy tenemos el enorme orgullo de decir que ya tenemos más de 40 años de vida democrática y que no han vuelto los golpes de Estado. Con eso no nos alcanza, y tampoco no nos alcanza, que lo estás viendo en estas elecciones de este año. Menos del 60% de las personas no fueron a votar. ¿Eso qué significa? Que mucha gente dice, para mí la política no tiene ningún sentido, todos estos no me representan, yo ni siquiera me tomo el trabajo de ir a votar, y bueno, eso me preocupa. Eso es un tema para charlar particularmente, Martín, porque realmente es un tema de agenda pública, me interesa mucho, porque nada, yo vengo de Misiones porque soy un fanático de las elecciones, pero porque tengo una convicción democrática. Que la gente no vaya a votar me duele hasta las entrañas. Entiendo su resignación, pero bueno, han muerto muchas personas para que nosotros podamos votar. Y es un ejercicio, debe ser unos pocos momentos de nuestra vida que todos valemos uno. El más rico del país, su voto es 1. Y el más pobre del país, su voto es 1. Con lo cual, nada, nos iguala el voto. Y es una lástima que el ciudadano no reconozca esto. Gustavo, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Y antes de terminar, te pregunto dónde podemos conseguir tu libro. Bueno, ahora está agotado, sabes que está agotado el último libro. Quizás alguna librería lo siga teniendo. Si no tiene, lo puede pedir al Instituto Moisés Levenson, que es la editorial. En el Instituto Moisés Levenson puede pedir pero no sé si ha quedado algún ejemplar de ese. Buenísimo. Igual invito a los que nos escuchan a que googleen sobre tu libro, que hay muchos artículos y reportajes que se te hacen donde amplías al respecto, que se pueden ver las ideas principales. Así que nuevamente los convido también, que yo tengo una página de YouTube con mi nombre, Gustavo Damián González, que ahí explico, hay una lista de reproducción que es todo sobre sistemas electorales, sobre el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, cómo funciona, pues es un sistema muy atípico, y también, para aquellos que les gusta un poquito más de República, explico todos y cada uno de los artículos de la Constitución Nacional en videos de 4 minutos. Así que hay una lista de reproducción que dice Constitución Nacional y también tiene que ver con calidad democrática y con conocer nuestros derechos. Así que los convido también para la página de YouTube, Gustavo Damián González. Gustavo, muchísimas gracias una vez más por poder conocer tu opinión respecto de este momento interesante que está viviendo la situación institucional de Argentina. Un fuerte abrazo. Gracias, Martín. Chau, buena semana.